¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy vamos a estar conversando sobre feminismo, también sobre periodismo y para eso tenemos a dos importantes invitadas. Nos acompaña Cristina Añasco y Fabiola Gutiérrez, integrantes de Red Periofem. ¿Cómo están? Bienvenidas, qué bueno tenerlas acá en el programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien y con ganas de conversar y de aclarar algunas dudas en este espacio. Es que tenemos tanto tema más para analizar y para poder conversar, pero primero también para la gente que nos acompaña en su casa, conversemos sobre esta red, Red Periofem. ¿En qué consiste y cuál es la función? Bueno, muchas gracias, Victoria. La red de periodistas y comunicadoras feministas en Chile nace hace ya un año formalmente, el 1 de septiembre del 2020. Así que estuvimos de aniversario hace poquito. Sí, pues. Sin embargo, es un trabajo que se viene gestando hace bastante tiempo. Yo diría que su génesis es desde el 2015, cuando se crea la primera comisión de género en el Colegio de Periodistas. Sin embargo, muchas de quienes fuimos coordinadoras, ocupamos ese espacio, necesitábamos armar una red que fuese más autónoma, no bajo las orgánicas de los colegios profesionales, ¿no? Claro. Y replicando experiencias de compañeras de fuera, que muchas nos decían, ¿por qué Chile no tiene una red de periodistas? Está la red argentina, la red de Ecuador, la red de Colombia, México, España y tantas otras. ¿Y qué pasaba acá? ¿Por qué no se conformaba? Yo creo que nunca miramos con mucho énfasis el tema de la necesidad de articularnos periodistas feministas en torno a una red y a un trabajo en común que para nosotras era avanzar sobre medios no sexistas, sobre la realidad de las mujeres en los medios de comunicación y cómo las mujeres estábamos siendo representadas y no representadas. Entonces ese es como un gran paraguas que para nosotras nos motiva, pero previo a eso hicimos un diagnóstico en plena revuelta política social de cuáles eran nuestros temas que eran los nudos críticos y que nosotras queríamos de alguna manera trabajar y pensar, reflexionar, darle épica y contenido a la gestación de esta red que nace, como te decía, el año pasado, en plena pandemia y todo. Además, pero logramos articularnos y lo lindo que tiene la red de periodistas feministas, que si bien la integramos 75 por ahora compañeras, es interesante que no sea solo de Santiago, sino que también convergen muchas compañeras de regiones. Eso es muy importante. Sí. Bueno, y de hecho la Cristi, sin ir más lejos, también vive en Osorno, perdón, ahí que desclasifique. También tú, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido la experiencia? Sobre todo, además, siguiendo un poco lo que nos decía la Fabiola, ya un año de vida y un par de días más. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cuáles han sido también quizás parte de los hitos que han marcado un periodo además tan particular como el que estamos atravesando, tanto en materia sanitaria, pero sobre todo además también en materia política y en ese tipo de informaciones? Sí, bueno, justamente lo interesante de la red es que nosotras somos compañeras que vivimos en diversos puntos del territorio nacional, con distintas realidades también desde el periodismo, porque todas ejercemos el periodismo, la mayoría en realidad, y claramente Santiago es distintas regiones, eso es indudable. Y yo creo que nosotras somos activistas o hemos sido activistas en diferentes espacios antes de sumarnos a la red o de converger en la red como este espacio que hoy día nos convoca. Entonces ya veníamos haciendo trabajo político, ya veníamos haciendo activismo no sexista en comunicación, en medios, tratando de hacer talleres en diversos espacios, y la red cuando nace al final nos alberga y nos sumamos a ese espacio. Yo soy de la segunda camada, cuando se abre esta segunda membresía, se abre una primera, luego una segunda, yo me sumo en ese espacio, después se abrió una tercera y ahí ya hay otras compañeras y ya somos muchas más. Entonces yo creo que eso es lo interesante, el que seamos de diferentes lugares, que estemos realizando diversos trabajos periodísticos y que hoy día podamos participar en distintos espacios como es la Convención Constitucional, donde estuvimos hace poco aportando también en temas de comunicación no sexista principalmente,
que eso nos obliga también a estar constantemente estudiando, a estar participando también de otros conversatorios, de otros espacios políticos también, para poder estar al día y aportar también desde lo que nosotras creemos que es importante. Bueno, totalmente, y además, como decíamos antes, con todo lo que ha estado sucediendo, sobre todo acá en Chile, durante los últimos años, estamos viendo además imágenes de lo que es el Instagram de Red Periofem. Lo pueden seguir también en su cuenta. Nosotros ahí, como pueden ver, ya estamos también de seguidores acá con el programa, pero si pudiéramos señalar o puntualizar cuáles serían los objetivos de la red en sí misma. Yo sé que ustedes tienen además también una carta de principios, una carta de navegación, pero para explicarle a la gente así en términos generales y cómo eso se traduce también en la información que finalmente como periodistas terminamos entregando. Bueno, como tú bien decías, nosotras generamos una carta de navegación o de principio, de alguna forma replicando experiencias de compañeras de fuera, para no inventar, no partir de cero ni nada. Nos articulamos principalmente de manera horizontal, no quita con ello que tengamos una coordinación general, de alguna forma como para ordenar la casa, y trabajamos en comisiones. Tenemos 4 comisiones activas, entre ellas la Comisión de Comunicaciones, que es de alguna forma la que cruza todo el hacer de la red de periodistas. También está la Comisión de Formación, que nos permite no solo hacer una formación interna, sino que también invitar a otras compañeras a formarse junto con nosotras e interesarse precisamente a ser parte de la red, si es que quieren. Claro. Es libre la decisión, pero se pueden motivar. Hay una comisión de observancia y denuncia que se dedica a mirar los medios de comunicación, las portadas, hacer encuestas, y hay un estudio que próximamente va a salir sobre la situación que han vivido muchas colegas al interior de los medios en términos de precarización laboral, violencia y en el peor de los escenarios, acoso, ¿no? Y también está la comisión de vinculación, que hace como una red, un tejido con otras organizaciones o colectivas feministas que no necesariamente son de periodistas, pero que nos permiten tal vez conjugar mensajes comunes o arrimar cosas en conjunto sobre temas que a nosotras nos interesan en el marco de los derechos humanos de las mujeres. Claro. Y también ahora está todo un frente abierto con un trabajo territorial, y que pensamos que en los próximos meses va a dar frutos, precisamente que si bien la red está integrada por muchas compañeras de regiones, queremos llegar a otros territorios y mostrarles más de qué se trata, porque no solo es que nos vean en Instagram, lean nuestra carta de principios, sino que entiendan mucho más el compromiso que nosotras tenemos, el activismo que nosotras queremos impulsar, y que, por cierto, se cruza con todo el debate constituyente. Sí, pues. Faltó la Comisión por el Derecho a la Comunicación. Una de las más importantes. Qué importante. Una de las más importantes. Eso, las dos participamos en esa comisión. Además. Bueno, hace poco estuvimos invitadas con Fabiola. ¿Y cómo fue esa experiencia? Estuvimos participando en la Comisión de Comunicaciones de la Convención Constitucional, porque nosotras en esta comisión por el derecho a la comunicación, que es también el derecho a la comunicación, nosotros participamos como red en el bloque por el derecho a la comunicación, donde está también el Colegio Periodista y otras organizaciones que estamos abogando por el derecho a la comunicación en la nueva Constitución. Y cuando tuvimos la posibilidad de participar justamente en la Comisión de Comunicaciones, es parte de esta carta de navegación que hemos trabajado, que hemos ido discutiendo también de manera súper colaborativa con las compañeras de esta comisión, porque queremos justamente aportar en este proceso. Yo creo que la Comisión de Comunicación en ese sentido nos escuchó, sumó mucho de lo que nosotros llevamos para el reglamento de la convención. O sea, lo que nosotros llevamos es cómo la red de periodistas feministas puede aportar al reglamento con relación a las comunicaciones, a abogar por una comunicación no sexista dentro de la convención, y cómo la convención informa hacia afuera con relación al proceso constituyente, pero también cómo está contando que esta convención es una convención paritaria, única en el mundo, cómo le sacamos brillo y provecho a algo que es histórico en Chile, que es histórico en el mundo, y cómo también se incluye personas que trabajan el tema de género, de
comunicación no sexista en las comunicaciones de la convención, porque creemos que la convención hoy día es algo nuevo, algo que tiene que marcar la pauta también en las comunicaciones en general. Pero aparte no es sencillo, me imagino, exponer, porque fue es bien variopinta esa comisión, mientras, que voy a hacer un paréntesis, pero estamos viendo además también lo siguiente en pantalla, dice: la red de periodistas y comunicadores feministas de Chile se alza por la Convención Constitucional, un poco dando cuenta de lo que fue su participación, pero yo les decía, claro, no haber sido quizás sencillo porque había miradas bien variopintas dentro de quienes componen esa comisión, pasando desde Teresa Marinovich, por ejemplo, siguiendo hasta Pato Fernández, que bueno, además también tiene toda esta experiencia como editor de medios de comunicación. ¿Cómo fue la exposición y cómo fue la recepción también frente a lo que ustedes mismas iban planteando? Bueno, yo diría que fue una gran experiencia, desafiante e interesante, porque como tú bien señalas, claro, eran muchas las organizaciones que participaron, y bueno, en el día que nos tocaba a nosotras exponer, habían 3 bloques, entonces estaban lo que eran los medios comunitarios, después sociedad civil en general y las feministas. Y nosotros decíamos, bueno, las últimas de la fila, y nos reíamos porque nos parecía parte de la anécdota. Pero el postre. Claro. Y nada, fuimos muy bien acogidas. De hecho, parte de las propuestas fueron recogidas por las constituyentes en llevar esas indicaciones como propuesta de comunicación a lo que va a ser, sigue siendo ahora que está detenido, pero la discusión del reglamento y sus indicaciones, pero estábamos muy contentas porque quedó una frase muy bonita dentro de otras cosas que propusimos, como educación cívica, la plurinacional, interseccionalidad y todo en las formas de comunicar hacia la afuera, ¿no? No solo hacia el adentro, sino que quedaba la comunicación debe ser feminista con enfoque de género y de derechos humanos. Nosotros decíamos, con esto estamos más que pagadas. Están listas. Estamos porque son temas resistidos. O sea, es tan resistido como hablar del lenguaje inclusivo. Pero ese concepto, esa línea, esa frase para nosotras fue muy significativa, porque además fue peleada, discutida y acogida finalmente por quienes integraban la Comisión de Comunicaciones. ¿Y eso sienten ustedes que da luces de este nuevo Chile, entendiendo también un poco cómo podría ser nuestra realidad y además de todo lo que hemos vivido? Pero si hacemos un diagnóstico de cómo estamos como sociedad, pero también como medios de comunicación, sobre la manera en que abordamos este tipo de temas, ¿cuál vendría siendo quizá la imagen que usted, o la radiografía que podríamos hacer de esta situación? Ahí mira, la Fabi ya se agarra el pelo. No, es que me parece que todo también. Sí, es súper complejo porque además podemos hacer una radiografía de los medios nacionales o de los medios tradicionales, y también podemos hacer una radiografía de los medios en regiones y de la diversa realidad que existe también en cada una de las regiones, porque el sur de Chile es súper distinto al norte. Al norte grande es súper distinto a la zona central, es súper distinto, no sé, a Valparaíso, por ejemplo, las comunicaciones, cómo se viven ahí. Entonces, claro, podemos hacer un análisis de los medios de comunicación y claro, nos podemos quedar con avances en algunos medios. Incluso esto yo creo que es un hito muy importante, que nos inviten a nosotras hoy día a conversar de estos temas que no se hablaban. Son temas que nos gusta abordar no solamente como programa, sino que como canal en general. Por supuesto, pero esto es un caso aparte. Exacto, si esa es la realidad, ¿no? Estoy hablando de más. No, excepcional, y se agradece porque se agradece tener Vía X versus como lo que se ha dicho, no nosotras, la ciudadanía versus la programación o la apuesta que hacen los medios hegemónicos. Hemos visto avances, cierto, pero yo creo que la crisis de los medios viene desde antes del estallido político-social del 2019, donde de alguna manera se devela que hay una audiencia crítica en torno a cómo se está informando, ¿no? Y yo creo que también el proceso constituyente le pone otros elementos, pero nosotras tenemos un diagnóstico que aún sigue siendo crítico, y es por eso que nosotras desde la red y en conjunto con otras organizaciones abogamos por el derecho a la comunicación, precisamente porque creemos que efectivamente tenemos que garantizar aquello, tenemos que avanzar en una ley de medios, tenemos que avanzar en una más y mejor libertad de expresión, que ha estado también en el debate, por cierto, pluralismo informativo, y porque de verdad no es un tema que nos concierna solo a las comunicadoras o periodistas
o comunicadores y periodistas, sino que también a la ciudadanía. Sí. O sea, hay informes que desde 1980 te dicen no solo se trata de la información que tú entregas, sino qué información tú elaboras para las otras personas, y en ese sentido nosotras creemos que el derecho a la comunicación es un derecho colectivo. Y yendo más de fondo a la pregunta, sigue habiendo un diagnóstico bastante crítico en torno, y así lo han dicho los informes nacionales y la Relatoría de la Libertad de Expresión, en torno a la situación de Chile. Y sin ir más lejos, o sea, el propio Monitoreo Global de Medios del 2020 con el caso de Chile, pero lo que hice para América Latina y en general es que llegar a alcanzar la igualdad de las mujeres en los medios van a pasar 75 años y que seguimos siendo subrepresentadas. Claro. Entonces, no solo nosotras en tanto al interior de los medios, sino que a quienes también convocamos a ser voces, rostros, opinantes, que también sigue siendo una ausencia, aunque vemos mayor participación y eso no lo podemos, es indiscutible, ¿no? Pero creo que hay que avanzar en todo lo que implica el desafío de la concentración de la propiedad de los medios y el pluralismo informativo. Hay un tema que sí, pues que es parte de nuestra realidad nacional también en medios de comunicación. Tenemos una sección, pero la Cristi quería agregar algo quería para aportar puntualizar. con relación a la concentración, al duopolio, que hoy día es el gran problema y que además se presenta mucho más grave en regiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya tenemos el grupo Edwards, que es dueño de todos los diarios, y en regiones es dueño de los diarios regionales, ¿ya? Y eso significa que, por ejemplo, donde yo vivo, en Osorno, hay solo un diario que pertenece al grupo Edwards, y el resto son radios muy antiguas, donde la mayoría de las personas que trabajan no son periodistas y son personas que no están preparadas, por ejemplo, en temas de comunicación no sexista, o son muy reacias a conversar esos temas. Casi no hay presencia de mujeres en esos medios de comunicación, que son radios que llegan a sectores rurales, sectores campesinos, sectores indígenas, y ahí te das cuenta de la abismante realidad de acceso a la información. Porque eso es lo que nosotros abogamos con relación al derecho a la comunicación, que exista mayor pluralismo en los medios, o sea, que las personas puedan tener la posibilidad, si son de comunidades indígenas, que tengan sus medios indígenas, o que por lo menos exista un medio comunitario o un medio que sea, no sé, que sea del Estado, que por lo menos tenga un espacio que sea para ellos, que tenga relación con la realidad local, que tenga relación con la realidad indígena. Eso no existe y no va a existir en realidad en mucho tiempo más. Y eso es lo que nosotros nos motiva a abogar por el derecho a la comunicación. Y eso además que no vaya a existir en mucho tiempo más también da cuenta un poco de lo que decía de la Fabi, lo dramático que es la situación y la evaluación. Nosotros hemos creado, eso sí, aquí para hacerlo también un poco más lúdico, una sección que se llama Usted no lo haga. Y vamos a revisar algunos titulares de la prensa, y ahí está además nuestra gráfica de Cadena Nacional, guía práctica en Cadena Nacional de Usted no lo haga. Y vamos con el primer ejemplo, portada de un medio de comunicación en su minuto, que dice lo siguiente, señor director. Rodrigo Goldberg, 2 puntos. Estoy a cargo, y que el titular, de las labores de la casa. ¿Qué les parece un titular así de portada más encima en un diario? Haciendo, referencia ahí como lo hice al ejercicio diario ahí dentro del hogar. Primero, hacerle un guiño a las compañeras de la comisión que hace la revisión de los medios todos los días, que en la primera, a la mañanita nos envió la... le mandó esta misma. Sí, porque tenemos que hacer la revisión también de los medios para poder hablar también con contenido y saber actualizarnos, porque claro, hay portadas que son históricas, machistas, misóginas, que son históricas, pero también podemos ver que hoy día, ayer, antes de ayer, las portadas siguen siendo... sigue existiendo machismo en los medios, sigue existiendo este discurso que ya no queremos, pero que sigue estando. Y claro, por ejemplo, está calentita todavía esta portada. Sí, y obviamente, pues, es de hace poquito. Una de las cosas que lo primero que dijimos fue como... Pucha, ¿por qué? Si esto es parte del trabajo que te toca como padre o como parte de... Corresponsabilidad. La corresponsabilidad, o sea, tenemos que aplaudir a alguien que, porque se quedó fuera de Azul Azul, en que asuma tareas, labores domésticas, cuando las mujeres tenemos la doble, triple y cuatriple jornada muchas veces. Claro.
debería ser natural que alguien decida hacerse cargo como o cambiar los roles, pero no debería ser como, wow, aplaudámoslo así mucho. Claro. O sea, bueno, pero sabemos que las portadas de algunos medios funcionan así, sí. pero efectivamente es como tú dices, o sea, es corresponsabilidad, es algo que debería estar naturalizado socialmente, sobre todo en estos tiempos que las cosas han ido cambiando ahora, con la crisis de la pandemia, etcétera. Entonces los roles han cambiado, entonces me parece que darle tanta tribuna y decir, wow, y mostrarlo con toda la familia completa, decir, como hoy el hombre que tiene que hacer tantas cosas. No, y además que, por ejemplo, la cesantía, o sea, si tú te quedaste sin pega, bueno, te toca hacerte cargo de mayores labores del hogar, pero si la mujer trabaja, imagínate, la mujer trabaja, el esposo trabaja, pero además hace las tareas, hace el aseo, limpia, lava, todo lo que tiene que ver con las tareas del hogar, pero si te hay cesante, imagínate, o sea, tú... O sea, es que si es por eso, ¿cuántas mujeres sacarían portada también a diario por este tipo de cosas? Tenemos más portadas a propósito, para revisar también aquí en nuestra sección, usted no lo haga. Y dice lo siguiente, noticias de cámara baja. Diputados RN, lenguaje inclusivo es ideología perversa del neofeminismo. A propósito además del lenguaje inclusivo que mencionaba antes también la Fabiola, ¿qué les parece este titular? Parte es tuyo. Bueno, este es un debate no solo en Chile, hay que decirlo, es un debate y que nos da mucha alimentación la RAE permanentemente con todo esto que se resiste al tema del lenguaje inclusivo. Yo creo que hoy en día estamos en una serie de transformaciones, estamos en nuevos tiempos, otros tiempos, y donde nosotras queremos que, y yo creo que la sociedad, no solo nosotras, efectivamente las personas diversas se sientan como identificadas cada vez que se informa o se habla o se propone algo, y esto no solo a nivel de los medios de comunicación, yo diría en general. Yo creo que estas resistencias al lenguaje inclusivo y a tratarlo como el neofeminismo y que todas estas locuras son de las feministas, no. Hay una sociedad que dice que se siente excluida y históricamente excluida. Sí. Y no solo estamos hablando de las mujeres y las disidencias, estamos hablando de cómo se excluye a los pueblos originarios, cómo no se habla de las trabajadoras sexuales o de las trabajadoras de casa particular, una serie de organizaciones colectivas, personas, mujeres que quedan fuera. Entonces el lenguaje inclusivo va más allá del todes, todas y todas, sino que es como tú relatas, construyes una información y que no tiene nada que ver con la ideología. O sea, yo creo que ahí hay una careta de información de nuestros legisladores y legisladoras que muchas veces no se informan y efectivamente emiten lo primero que se les ocurre sin argumento mayor respecto de un tema tan importante como el lenguaje inclusivo. Incluso lo que se hablaba de la constituyente, hablan del lenguaje neutro, que a nosotros nos causaba como temor, porque ¿qué entienden por neutro? Porque también puede rayar en el filo de que ya no sea inclusivo. Pero bueno, yo los invitaría y les invitaría a dar una vuelta en torno a aquello. Falta mayor profundidad en ese tema. Tiene que ver también con un tema de derechos humanos. Yo creo que el lenguaje inclusivo y el asumir que existe una inmensa mayoría de personas que han estado excluidas históricamente, yo creo que tiene que ver con asumir que a los parlamentarios, a los legisladores les falta educación en derechos humanos, formación en eso, o a sus asesores, porque además no es solo, no sé, podríamos hablar que el ala más conservadora de RN, o podemos decir que el ala más conservadora de la derecha, pero yo siento que falta cuando se dice que el lenguaje inclusivo es además tomado por las feministas, porque además somos nosotras estas brujas que venimos a cambiar y a expulsarlo y ojalá quemarlos a todos. En realidad no es así, pero es un poco la caricatura que nos hacen. Nosotros diríamos, bueno, yo creo que a usted le falta estudio en derechos humanos para asumir que hay una gran cantidad de personas que no ha estado presente debido al lenguaje que hoy día tenemos. Y el lenguaje inclusivo lo que hace es sumar. Que quizás falta profundidad en la discusión justamente por eso, porque hay poca preparación y poca educación al respecto. Exacto. Les voy a mostrar el siguiente titular. Quiero conocer sus impresiones, pero todo esto después de hacer una pequeña pausa. Aquí les dejo el titular, y este sí que en su momento también, incluso fue trending topic. Pañuelo bien puesto, una especie de guía práctica que elaboró en su oportunidad el diario El Mercurio para ponerse un pañuelo alrededor del cuello. Vamos a conocer sus impresiones, todo esto
Después de un pequeño corte comercial entonces, revisamos más portadas y tenemos más conversación aquí junto a las integrantes de Red Periofem. No se lo pierdan. Estamos de regreso acá en Cadena Nacional. Estábamos conversando con las integrantes de Red Periofem, hablando de periodismo y hablando también de feminismo, junto a Cristina Añasco y Fabiola Gutiérrez, que nos están acompañando. Y además habíamos dejado pendiente un titular que en su momento yo les decía, incluso fue trending topic, que estuvo ahí circulando en las redes sociales y que era del diario El Mercurio, y señalaba lo siguiente, señor director, vamos a mostrar la imagen: pañuelo bien puesto. Y es básicamente una guía para ponerse un pañuelo alrededor del cuello. Uno pensaría esto ya quizá, no, ni siquiera quizá, porque en ningún momento, pero suena como de la década de, no sé, de principio del siglo pasado, digamos, de la década de los 50, pero no, es de ahora, es reciente. ¿Qué mirada tienen ustedes también como periodistas y feministas? Bueno, yo me acuerdo que cuando salió esa noticia, todas empezamos a ponernos el pañuelo verde, el pañuelo que representa la lucha por el aborto libre. Sí, pues. Porque dijimos, bueno, o sea, si un diario como este saca ciertas indicaciones de cómo poner un pañuelo, bueno, nosotras nos vamos a poner bien este pañuelo, que creemos que es el que hoy día debemos utilizar y debemos defender, además, la lucha por el aborto libre. Pero bueno, ¿qué más podemos pedir? Pues hay medios que utilizan este tipo de estrategias para también de pronto hacernos sentir o hacernos volver al lugar que deberíamos tener. No sé, a mí me pasa que es como un llamado al disciplinamiento de las mujeres, ¿no? Claro. Así como cuando te decían tienes que esperar al marido bien maquillada, ordenadita, claro, con la comida lista, arregladita. El sentido, creo que fue Gonzalo Vial o quien lo hizo, no recuerdo, porque fue una secuencia de otras imágenes también, pero era eso, o sea, el disciplinamiento de las mujeres con el pañuelo bien puesto, que no tenía ningún sentido, era como sacado de, así como de verdad, decía, esto es surrealista. Sí, es surrealista. Surrealista total, o sea... El pavo, como decías tú, ahí para la claro, cena. o sea, como te espero así, como bañadita, así como, y el pañuelo bien puesto. Entonces, como tú decías, efectivamente logró un impacto que no se pensaron, porque muchas mujeres, muchas colectivas hicieron trending topic, precisamente todas jugando a ponerse el pañuelo como querían, de alguna manera. No solo acá, si quieres lo uso en el puño, lo uso de cintillo, pero ¿quién me puede a mí estar diciendo en estos tiempos cuál es la forma de tener el pañuelo bien puesto? Lógico. Además, porque se burlaban un poco en el sentido, uno siente que se están burlando un poco de las feministas en ese sentido, o de las colectivas que utilizamos distintos colores de pañuelos, que tienen un sentido también, que es simbólico. Claro. Entonces, claro, es como feministas, pónganse bien el pañuelo, y el pañuelo se pone de esta manera. Entonces, nosotras jugamos con ponernos el pañuelo como queríamos, en realidad. Al final uno se ríe porque es tragicómico esto del pañuelo, pero bueno, guardarlo en el archivo. Sí, no pues totalmente. Sí. Bueno, y ustedes mismas también elaboraron una guía práctica, podríamos decir, sobre, o más que guía práctica en realidad, sobre malas prácticas. Ahí está. Justamente lo que ustedes también tienen preparado y que además nosotros lo sintetizamos acá en esta gráfica, malas prácticas periodísticas. Y aquí hay un aspecto importante que quiero mencionar: el lenguaje. En los medios de comunicación predomina un lenguaje sexista y excluyente que no visibiliza a las mujeres y que atenta en contra de su dignidad y de sus derechos. Abro la palabra respecto a esto para poder hacerle la bajada correspondiente también dentro de estos 4 puntos que ustedes iban señalando. Comienzo con la Fabi. Bueno, tiene que ver mucho con lo que decíamos hace unos instantes. El lenguaje inclusivo, ¿no? Hablamos todo en general en los hombres, las mujeres están invisibilizadas. Sí. Entonces sabemos que el lenguaje construye realidad, ¿no? Claro. Y los medios de comunicación tienen un rol social respecto de la ciudadanía. Entonces, efectivamente, el no estar considerada, no estar siendo nombradas, es que no existe, porque es real que lo que no se nombra no existe en esta sociedad. Entonces, efectivamente, un lenguaje de esa manera, una comunicación de esa manera, no permite que invisibilices al resto, y entre eso, por cierto, las mujeres que ya hemos estado
bastante por hartos años pues, invisibilizada. Históricamente. Entonces, como sí. es un concepto sencillo, pero súper clave, que no se te vaya a olvidar nunca que el lenguaje tiene que tener como todas estas consideraciones. Y no es el único aspecto que ustedes abordan, también tenemos lo siguiente. Por ejemplo, señor director, la próxima gráfica que dice así: malas prácticas periodísticas, imágenes. Tienden a considerar a las mujeres como objetos sexuales, fragmentan sus cuerpos o presentan arquetipos de belleza poco representativos de la diversidad de las mujeres. Reproducen representaciones de las mujeres cosificadas. Además de eso, fuentes, otro tema importante, las fuentes de información predominantes son hombres, totalmente, no siendo representativas de la sociedad actual. Producir informaciones de manera consciente implica acceder a una mayor diversidad de fuentes, introduciendo un criterio de paridad. Y, finalmente, agenda. La participación de las mujeres en la agenda de los medios se limita a temas relacionados con tareas domésticas, cuidado de los hijos e hijas o rutinas de belleza, como si no existieran otros temas que pudiesen ser del interés de las mujeres. Clarísimo además el diagnóstico con estos tres aspectos también que estábamos revisando. Sí, es interesante porque, por ejemplo, los medios de comunicación son tradicionales, incluso sus equipos de trabajo son tradicionales, sí. La mayoría, ya, no vamos a decir que son todos, pero la mayoría. Pero eso también tiene que ver con la formación también de los profesionales en las escuelas de periodismo. O sea, si vamos a hablar de lenguaje inclusivo, ¿qué es lo que te enseñan en clases de redacción? Por ejemplo, es como escribe lo menos posible, el lenguaje inclusivo no, porque tiene que ser corto, tiene que ser rápido, no importa si se está hablando de toda la humanidad, no está hablando de hombre y mujer, eso no es así, claro. Sabemos que no es así. Entonces llegan profesionales a estas salas de redacción con este equipo muy tradicional. ¿Qué discusión va a haber con relación a cómo va a ser el enfoque de la noticia? Sí, pues. Si ese es el tema, es como falta un trabajo de vínculo con las escuelas de periodismo que se está dando en algunos casos con algunas escuelas, pero cuesta mucho que se abran más también, y vuelvo al tema, más en regiones estamos a años luz de estas cosas. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer de manera permanente, constante, pero también se pide que los medios de comunicación comiencen a prepararse, a reforzar en temas de comunicación no sexista, por ejemplo, pero si no existe intención por parte de los equipos, por parte de los dueños de los medios, es difícil que vaya cambiando esto en algún tiempo más. O sea, sí, pues estamos atrasados entonces en eso y por suerte, afortunadamente, ya existe esta red de periodistas feministas con este enfoque, con esta mirada también para hacer esa transformación, algo que como ustedes mismas nos contaban al inicio, en Chile todavía estábamos al debe, pero por lo menos ya hemos estado avanzando y existe no solamente esta red conformada por estas mujeres, sino que además también un interés y una apertura mayor también incluso de parte de nuestra propia sociedad para tener ojo además frente a este tipo de temas y tener una mirada crítica al respecto. Por lo mismo, queremos agradecerle a las dos por habernos acompañado el día de hoy. Ha estado muy entretenida la conversación. Cristina, Fabiola, muchísimas gracias por haber sido parte de este capítulo de Cadena Nacional. Muchas gracias a usted, a Cadena Nacional, y queremos dejarle unas guías de regalo. Por favor. Un pañuelito de la red. Lo puedes poner por ahí. Lo voy a poner inmediatamente. Lo pueden compartir con las compañeras. Es un pañuelo bien puesto. Oye, este es el pañuelo bien puesto. Maravilloso pañuelo bien puesto. Y guía, es una guía, estamos pensando en sacar la segunda y material dispuesto para ustedes. Muy agradecidas por la invitación. Y además que al menos acá nosotros en el programa somos un equipo conformado en su mayoría por mujeres, casi puras mujeres. Acá liderando el buque, también tenemos a nuestros chiquillos, pero son 7 pañuelos, me dicen acá, porque somos varias, pero muchas gracias. Estamos de al verdad. debe. Y bueno, y dejarlas invitadas también desde ya para que nos acompañen más adelante también en otro capítulo. Muchas gracias, estamos muy agradecidas. No, nosotras muy contentas. Entonces, Cristina Añasco, Fabiola Gutiérrez, miembros integrantes de Red Perio.